regresamos. Bien, amigos, pues gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Desde la Sociedad, desde los estudios de Noticias al Día, transmitiendo en vivo y en directo a través de www.noticiasaldía.com.mx para Chihuahua y para el mundo, don Héctor? Para Chihuahua y para el mundo. Y miren, aparte de que estuvo por aquí la licenciada Ana Karina, que bueno, es una psicóloga muy reconocida, experta en el tema y que conoce mucho de este tipo de asuntos, pues ahora nos visita otra persona también del ramo de la psicología, pero un doctor especialista en temas como el agua, en temas ecológicos, en diversos temas, autor de varios libros, una eminencia, la verdad, nos da mucho gusto tenerlo por aquí, nos sentimos muy honrados, el doctor Arturo Limón. Arturo, buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, don Víctor, gusto saludarle, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Yo soy el honrado con la invitación, gracias. Gracias, señor, por estar aquí con nosotros. Es una oportunidad muy valiosa de platicar de pues diferentes temas, sobre todo pues lo que ahorita es el tema de auge, ¿no? El tema de boga. Teníamos ya un periodo bastante intenso de sequía y de repente de la noche a la mañana, pum, se nos vienen las aguas, se nos viene el aguacero. ¿Qué fue? ¿Bendición o fue un ciclo normal? ¿Fue el cambio climático? ¿Qué podemos decir que se deba pues estos cambios tan radicales del calor intenso y la sequía intensa a la abundancia de agua? Llamaba a este tiempo de la sequía al caos, porque realmente el agua siempre es una bendición, invariablemente. Un poquito más al micrófono. El agua nunca será nada adverso. El problema es cómo tratamos al agua. ¿Cómo la manejamos? Cómo creemos a veces, y sobre todo a la naturaleza. Yo, además de saludar a su amable auditorio, les digo, nosotros tenemos que aprender a entender a la naturaleza y particularmente al agua. El agua no es negativa, el problema es que nosotros, no sabiendo manejarla, que generamos situaciones que nos autoponen en riesgo. Se habla de la barda del aeropuerto, por ejemplificar. Pues el agua tiene su cauce, los arroyos tienen memoria, lo hemos dicho muchos años. ¿Y a quién se le ocurre poner una barda ahí en el a alguien que transcurso? En el esquema de su propia necesidad, importancia o valor que se autoconcede esa persona, piensa que puede modificar las situaciones. ¿A quién se le ocurre cerrar los arroyos como el del Nogal? Así es. Para hacer zonas comerciales a los lados. ¿A quién se le ocurre bloquear en el arroyo del Carrizal, ahí a un lado de la... Una locura también. Ahí donde hay un centro para niños, una gasolinera, una carnicería, y un día va a pasar la naturaleza y va a cobrar una factura que no queremos pagar, y que la pagarán los que menos la deben, porque quien vendió los terrenos estará usufructuando su dinero beneficiado por haberle robado algo a la naturaleza, a su causa. Claro. Entonces, habíamos vivido la tragedia hace no mucho, 5 años en Parral, hoy vuelve a aparecer la factura. La factura se llama negligencia, abuso, avaricia. El agua no es el problema, esas otras variantes sí lo son. Entonces, al agua hay que entenderla para saber atenderla. Yo soy pues si se puede decir, soy un defensor del agua en ese sentido, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es el problema el agua. El problema es el mal manejo que hacemos de esa bendición y de ese eslabón de vida que une tantas cosas como es el agua. La falta de respeto que tenemos a los elementos de la naturaleza. Así es. Cuando alguien piensa que es muy inteligente y quiere tomar un arroyo para hacer una vialidad, pues sabe que el arroyo tiene memoria y ahí está el puente de la cantera Solvado ahorita, y el nuevo que se iba a hacer también lleno de agua. Sí, no han podido trabajar ahí, está completamente imposible. Y no es que estemos en contra del buen ánimo. Hace un momento pues, justamente paseaba por el Rejón, fui a hacer una serie de fotografías porque pues es parte de la necesidad de documentar eso, porque en abril nadie nos cree que va a pasar. Así es. Decimos ¿no? Y la paradoja, don Víctor, es que vivimos añorando el agua 9 meses y padeciéndola 3. Esa es la paradoja de... Vivimos también en el desierto, y como es el desierto hay pues lluvias torrenciales, y las lluvias torrenciales aparecen, y entonces ¿qué son los arroyos?
son apenas como las arrugas de un viejo planeta hecho por 4.500 millones de años. Y además son los desfogues, ¿no? Son las salidas naturales. Es su experiencia. O sea, he repetido hasta la saciedad, y no me cansaré de repetirlo, que Dios perdona siempre. El hombre y la mujer, algunas veces la mujer tarda un poquito más, pero perdona. En la que nunca perdona es la naturaleza. Sí, ella nada más tiene su circunstancia y se lleva el auto, se lo lleva, así como lo está viendo usted en pantalla. Una calle se hace un río, y ese río pues nos da la experiencia trágica del dolor, de la tristeza, pero ¿quién lo provocó? Pues quien no supo manejar el agua. Esta situación que estamos viviendo ahora, doctor, de bueno, pues esta cantidad tan grande de agua que está cayendo, ¿soluciona la problemática de la sequía? Bueno, coadyuva, porque usted sabe que toda esta agua o mucha de esta agua se infiltra, va a recargar acuíferos, que pues de hecho nosotros tenemos muchos problemas con los acuíferos en este momento. Hay una paradoja. Esta mañana hablaba Jiménez, en Ciudad Jiménez, y que se necesita pues lo que sea, porque se dio una crisis tremenda en el lugar. Dicen que está muy fuerte allá el problema. Cayó en un solo día, en 12 horas les cayó casi lo que les cae en un año. En un año. O la mitad de un año. No sé, porque yo recordé lo del mediodía, ¿no? Pues 12 horas. Pero ¿cómo es posible? Pues se imagina un registro de 300 mililitros y de repente que caigan todos todo de trancazo. Es muchísimo. Entonces, si a eso le sumamos aquellos vivos que se cierran, se montan sobre un arroyo creyendo que no va a pasar nada, y los saca el arroyo cobrándoles el predial más caro, que es a veces hasta la vida humana, cuando no la propiedad, que es lo menos, la propiedad. Claro. Lo más es cuando nos cuesta tragedia. Eso no es posible que hagamos eso. No podemos, ni en Jiménez, ni en Chihuahua, ni en el South. Ahora tenemos situaciones pues difíciles realmente. Vemos nuestra vulnerabilidad, porque en unas horas estamos bloqueados. El norte, en el kilómetro 100, brincando la carretera, y hoy ya se documentan la gran cantidad de baches que han quedado ahí, que hace intransitable un tramo, ¿no? Increíble. Entonces eso, aislarnos. ¿Cuánto duramos en la ciudad con abastecimiento? 3, 4, 5 días, una semana. Entonces tenemos que prever eso, tenemos que hacer planes maestros en donde ya no se vea lo inmediato de un momento, no se vea un contrato. Este es el error, mire, y qué bueno que yo lo puedo decir, porque no teniendo ningún compromiso ni con el gobierno federal, ni estatal, ni municipal, alguien tiene que decir que el bien común reclama que no privilegiemos los contratos sobre el servicio de las obras. Claro. Un contrato es un contrato, pero un contrato no puede ser un cautiverio para las personas de por vida. O sea, ¿cómo vamos a cerrar cauces de ríos y de arroyos, o vamos a usarlos como vialidad cuando sabemos que un golpe de agua puede arrasar a los vehículos? Claro. ¿Cómo vamos a permitir, porque una persona sea familiar de un funcionario en turno, y que es el caso de que cierren un arroyo y lo instalen ahí infraestructura, cuando un día un golpe de agua viene y nos reclama ese lugar y le cobra la vida a personas verdaderamente inocentes? Y va a llegar, ese momento llega, ¿no? No, pues está llegando de una u otra manera. Esas personas que a veces las arrastra sorpresivamente. Yo recuerdo hace unos años en la Universidad Tecnológica, un joven fue arrastrado y llegó hasta el canal del Chubisca, falleció. ¿Por qué? Pues porque ahí quizás debía de haber un puente y no nada más un vado, ¿no? Sí, pues hoy tenemos una noticia trágica. Hace rato tres niños, 3 pequeñitos, se metieron a nadar por allá por el lado del río Sacramento, a la altura de la Juan Escutia, de las grutas de Nombre de Dios, por allá por aquel lado. La corriente los arrastró, rescataron a 2, pero desgraciadamente otro falleció, ya lo rescataron ahogado.
Y es una lástima que esto suceda, ¿no? Porque son cosas que se pueden evitar también si los padres de familia tomamos conciencia del riesgo que significa que nuestros hijos estén jugando en estas áreas donde las avenidas de los ríos, no sé, a mí me ha tocado estar cerca de un río cuando viene una avenida y es impresionante. Vienen troncos, vienen piedras, arrastra todo. Pues lo que pasa es que no tienen esa palabra de honor de decir va a estar quieto, ¿no? Porque me decía usted el cambio, a veces le atribuimos mucho al cambio climático, pero lo único constante en la naturaleza es el cambio. Todo ha estado cambiando desde los dinosaurios, desde los volcanes en erupción, en todos, acomodando el agua hasta hoy y va a seguir cambiando. Entonces, pues, qué triste lo de estos niños, y a los padres de familia, pues qué pesar para ellos la circunstancia, pero más allá de pues de una situación de confort que les puedan dar las palabras de pues ojalá que se recuperen de esta gran pérdida, sí presten atención. Los de estos niños y los de todos no pueden ahorita permitir que los niños se acerquen a los arroyos y a los cauces de los ríos porque no tienen una condición ni siquiera de estabilidad a las márgenes. A veces están socavados y lo pisa y se va. Es cierto, pierde uno esos sí, conceptos, esos espacios. Y ahí es donde viene algo que yo he venido enfatizando y alguna vez lo he platicado con usted. Necesitamos crear una cultura del agua. Mire, vemos esto como grandes tragedias, pero hay personas que se nos mueren, niños de 1 año o año y medio que se clavan en una cubeta donde su mamá estaba trapeando, sí, porque no puso atención, porque lo descuidó y porque dónde está el niño y está ahogado. Entonces, desde esa situación hasta lo que es bueno, mire estas escenas que ustedes se muestran por el aeropuerto, ¿verdad?, de la ciudad de Chihuahua. Es la primera vez que sucede algo así en el aeropuerto. Es que es la primera vez que alguien obstruye una salida. Y entonces el arroyo fue por lo suyo, ¿no? Claro. Pero es lamentable, fíjense, este aeropuerto que ya de por sí es tipificado a nivel nacional como uno de los aeropuertos más peligrosos por sus corrientes de aire cruzado. Sí. Recordamos el accidente de 1981, pues ahora va a tener este botón que no es nada halagüeño. Claro. Pero ¿qué hace falta? Aquí es donde digo que los 3 niveles de gobierno federal, estatal y municipal deben de hacer su tarea y regular a la gente. No hacer que una firma por un compadre, por un amigo, por el que sea, pueda hacer un contrato que vaya a lesionar a la ciudadanía. Es que es importante esto que usted menciona porque no puede pasar el interés personal o el interés de un grupo por sobre los intereses de la sociedad. No. Y mucho menos sobre los intereses de la propia naturaleza, porque ella cobra. Así es. Ella cobra y es y no tiene misericordia. Ella nada más va por lo suyo. Recordemos la tromba del 95 fue, ¿no? Sí, creo que en el 92, ¿no? 92. Sí, en el 92, el 23 de septiembre del 92. Sí, también estuvo tremendo esa vez, una serie de cosas. Yo le puedo platicar de esa ocasión que a mí me dejó pasmado, ver en una casa como de un lado había un boquete y en la otra pared otro boquete. Y el menaje y quizás los habitantes, los que vivieron ahí, todo se lo llevó. Salieron. Hace 5 años estuve en Parral, en los féretros en el arroyo. Sí, es impresionante también lo que pasó ahí. Se llevó, creo que ahora sí que como dicen, ¿no? 200 muertos salieron muertos. Pues realmente eso de la paz de los sepulcros ahí lo dejaron en la mera metáfora porque no hubo tal situación. Nos tocó estar ahí, había una compañera en aquel entonces, Patti Sánchez, que en paz descanse, tuvo un accidente automovilístico y falleció hace poco tiempo, pero en aquella época era regidora del Ayuntamiento de Parral, y estuvimos llevándole algunos apoyos a la gente, y nos tocó ver cómo el río pasó en el costado del panteón y se llevó una gran cantidad de féretros y de tumbas y arrasó con todo. Entró por las tumbas, se veían los árboles derribados sobre encima y dice uno, bueno, ¿qué es el aquí? Pero va usted no más de 300 metros y una casa construida sobre el cauce del río y le había dejado en el sótano que equivaldría a la casa solo el paso del arroyo. Solo el paso del arroyo. Entonces colapsan 3 presones, se van sumando, porque el problema del colapso de un presón es que viene el golpe, pero se acentúa y el agua es como una bala por su condición. El agua tiene una dinámica bárbara.
Por una eso fuerza también. Sí, una fuerza que se mueve y se hace un proyectil. A mí me tocó en la tromba de aquí de Chihuahua ver, por ejemplo, en una maderería Valles Grijalva de la 20 de noviembre, sí, un gran bloque de donde no sé si templaban la madera, pero era sólido, de acero, que hizo como si fuera una lata de sardinas, abrió el portón de metal y salió hasta la calle 20 de noviembre. Por el puro ir y venir del agua lo hizo como ariete. Es una fuerza tremenda es grande, la que desarrolla, ¿no? Es impresionante, y esas imágenes que ustedes tienen son realmente unas imágenes que ustedes podemos ver. No merecemos pasar por estas situaciones. Y aquí apunto también otro caso importante. Las colonias que se han creado al suroeste de la ciudad de Chihuahua, sureste más bien, deben de ser mejor reguladas, porque hay ya desde días antes la avenida Ecus, ¿no? Se había señalado de que no podían pasar por 4 horas. Así es, un problema grave que hubo ahí desde hace unos días. ¿Cómo es posible que se puedan hacer colonias bajo un esquema de no prevención de estas contingencias? Ahí es donde los 3 niveles de gobierno deben de actuar. ¿Por qué? Porque están para servir a la ciudadanía. Si no sirven a la ciudadanía y sirven a intereses, no son gobierno. Como que nos falla a veces de tener la cultura de la prevención y de ver un poquito más adelante, ¿no? Bueno, ¿qué sucede si construyo en esta área? Bueno, pues hay que ver todos los parámetros que pueden llevar a diversas situaciones, aunque en este momento no se estén dando, pues se pueden dar en cualquier momento. Sí, la probabilidad es parte de la realidad, no mucho más cuando la misma condición de los cauces ya establece a dónde van a ir. En el río Santa Catarina, en Monterrey, por ejemplo, pues ahí hicieron un chorro de canchas y no sé qué tantas cosas más, y de repente vino el agua y se llevó todo. Claro. Y ahora, por ejemplo, luego esta mañana veía en el Rejón, hay buena voluntad de parte de un presidente municipal para hacer infraestructura, pero si no hay esa planeación y esa previsión, así es, se puede invertir mucho para nada. Sí, pues es que realmente dicen es que hace muchos años que no se ve la presa del Rejón llena. Bueno, ahí está. Es que ahí está ya. Miren, para que lo valoremos con la dimensión que corresponde, ¿qué son 40 años en la vida de un planeta que tiene 4.500 millones de años? No es nada, es un suspiro. 30, 40 años, no ha pasado nada, sí, pero pasa un día, a los 50, a los 60 años, y en una sola ocasión arrasa, barre y cambia todo. Lo que pasa es que las administraciones municipales duran 3 años. Pues sí, pero con visión de Estado uno debe de ver a largo plazo. Esto que vemos en pantalla hoy está en buena parte inundado. La razón, desafortunadamente, fue que no se previó, no se ve el contexto de largo plazo. No quiero decir que no haya buena voluntad, que sí hay buena voluntad, pero el Rejón es nuestro espejo, si lo cuidamos o si lo descuidamos. Hay algo por ahí también que es muy importante acotar ahora que estamos en tiempo de abundancia de agua. La Salle está usando un espejo de agua de 20 centímetros de fondo con 12 de ancho por 200 de largo, para solamente indicarle a sus muchachos el cambio de horario. Sale un chorro de agua cada hora y baja. Pero señores, ¿no se han dado cuenta que viven en el desierto? ¿Cómo pueden permitirse ese dispendio, despilfarro, o como quieran llamarle? Hagan de ahí una pista de patinar, hagan otra cosa, tiren cascabeles, pero ya dejen de tirar el agua. Eso atenta, va contra la cultura del manejo del agua. Va contra la cultura del agua. Y debe de ser, una institución educativa es más. Debe de ser evidenciado, mostrado y demostrado que no se puede trabajar de esa manera. No lo decimos más que con el ánimo de corrijan, señores. Claro. Puede ser en el papel arquitectónicamente bello, pero operativamente, para quien vive en el paralelo 38, que es el de los desiertos, están absoluta y totalmente equivocados. Modifiquen. Sí, es importante esto que menciona. Sí. Que además los muchachos pues están recibiendo la educación, están recibiendo mucha información y al ver esto lo ven como algo natural y bueno, pues se hace causa común y a la larga reditúan que su comportamiento vaya por ese mismo camino. Sí, y no puede ser. Debe de haber mucha congruencia en términos de la institución, de decir
somos entendidos de nuestro espacio en el desierto de Chihuahua y cuidaremos el agua y la salvaguardaremos porque ahí va nuestro futuro. Y bueno, también se hablaba ayer y hubo una polémica y nosotros los ecologistas nos sumamos a la defensa de retener el agua en las presas. No podemos estarla desaguando para tener espacios de recreo. No es por ahí el asunto. El agua es un bien que debe ser salvaguardado. Entonces hubo un equívoco, hay que corregirlo de otro modo, pero no haciendo más cosas de esta naturaleza de echar el agua. ¿Para qué? Para que se vaya y después en abril, mayo estemos añorando. Estar batallando otra vez porque ya no hay agua. Hagamos una cultura del agua, que también, si eso se queda enterrado, pues que sea un monumento a la buena intención, pero también al aprendizaje de que con la naturaleza no se puede jugar. Claro, y cómo cada generación vamos añorando los tiempos anteriores, ¿no? Yo recuerdo a mis padres decían que ellos iban a sus días de campo por allá por el lado del río Sacramento, y a mis abuelos todavía más atrás que decían que ellos iban en carritos de mulas al río Sacramento, que era un río muy ancho y muy bonito, y lo que era ahora es el canal Chubíscar, pues era un río también. Lo que es la Niños Héroes era la avenida del Árbol, porque había muchos álamos grandísimos ahí, y cómo hemos ido en aras del progreso destruyendo todo esto, ¿no? Yo en lo personal recuerdo lugares muy especiales como la presa Chihuahua, por ejemplo, que tenía una cascada no natural, artificial, porque era un desfogue de la propia presa, pero que siempre estaba tirando agua, y esa agua corría por un arroyo que iba a dar hasta lo que es el bosque de Aldama, y luego se juntaba por allá por hasta Ojinaga, pues, y al río Bravo, ¿no? Sí, pues el granero y todo eso. El granero y todo eso, y lo que era el bosque de Aldama era un lugar precioso también, donde pues nos íbamos hasta bañar ahí en el río, y ahora da lástima llegar y ver lo que existe, que no es nada. No hay peces, no hay animalitos como las tortugas o los animales acuáticos que había en aquel entonces, y todo se ha ido destruyendo, se ha ido acabando. Este comentario que usted hace me da pie para decir algo que me parece pertinente. Si nosotros viésemos a los peces, a las aves, incluso en los ríos que bajan a brevar, pero viésemos a las tortugas, como veríamos a nuestros glóbulos blancos, rojos, en el sistema circulatorio, entonces entenderíamos que son necesarios para la vida del planeta. Claro. Ese es el punto. Claro. Si deja de haber peces, deja de haber tortugas, pues algo está muy mal y está muriendo en el planeta. Pues hay que cuidarlos y cuidarnos de esa manera nosotros, porque lo que hagamos lo hemos visto ahora con la basura que se lanza, de repente aparece como un boomerang y nos cae toda encima con estos chubascos, porque pasa por todos lados. Se va al mar y dicen ya se acabó el problema. No, en el mar, aquí lo tengo en uno de estos libros, hay una cantidad de agua que está girando y girando en el vértice del Pacífico Norte, y es equivalente, dicen algunos moderados, a la superficie de un país como Bolivia, que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. Caramba. Los extremistas dicen que llega a ser como hasta la superficie de México, 2 millones de kilómetros cuadrados. Se me hace extremo. Me gustaría que fuera más, como dicen los más moderados en España, 400,000 kilómetros cuadrados, pero de todos modos, si sean 400,000, o sea, es un montón de basura circulando en el planeta. Y vemos aquí en la presa del Rejón cómo ha llegado basura, toda la superficie está llena de basura. Ahí llega, es esto como esto, mire, es una vuelta, ¿no? Es realmente una cosa impresionante, porque vuelve y es como una ola que nos regresara todo lo que no somos capaces de procesar. Y hablo de esto y hablo de sus efectos. Este es de los más lamentables. Una tortuga con un plástico de esos de los Six, que dice uno tremendamente, ¿cómo está esto? Pues sí, se le quedó en su caparazón cuando estaba en formación, y allí está hasta su estado adulto, ya cautiva por ese desperdicio que alguien lo envió. Entonces, deformada también. Este es un libro que es el tercero de esta trilogía que me permití hacer antes de que llegaran las lluvias, ahora sí.
Este se llama Hacia una cultura del agua por una vida sustentable para todos. Este es el ABC de la cultura del agua que quisiera que los niños vieran y usaran con sus padres y como familia, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que sepan que hay que cuidar a la naturaleza, hay que cuidar el agua. Y esta otra que es una agenda que se llama El agua, esa desconocida. Estos 3 libros pues son parte de lo que yo contribuyo, como dicen los chinos, que es mejor encender una vela más que maldecir la oscuridad. Claro que entonces, sí. En estos 3 libros usted, quien los vea, podrá encontrar ideas de cómo cuidar el agua, cómo respetarla, cómo bien emplearla en ese otro ciclo del agua que no valoramos mucho, que es el agua en nuestro cuerpo. Tomamos 25,000 litros de agua en nuestra vida aproximadamente. ¿Qué hace? Pues limpia todo nuestro organismo, nos mantiene saludables, mantiene nuestro cerebro funcionando. Entonces necesitamos realmente tener esta visión. El agua es la vida, ¿no? 70-80% del cuerpo es agua, y 90 y tantos % del planeta es agua también. Pues está en esa misma proporción, alrededor del 70, dicen. Pues si fuéramos más humildes le llamaríamos el planeta azul, el planeta azul. Agua. Pero como vivimos en la Tierra y nosotros somos los mandones, pues le llamamos el planeta Tierra. Qué chulada, pues el 70% del planeta es agua. Y nosotros 70%, a los niños les digo yo que yo soy 70% de agua. Si me comprimen y peso 100 kilos, tienen 70 litros de agua de limón. Eso. Entonces no se les olvida. Muy interesante charla. Vamos a un breve corte y regresamos en unos instantes aquí con el doctor Arturo Limón hablando sobre el tema del agua, amigos. Muy bienvenidos a Noticias al Día. Es el momento en que con su visita nosotros sentimos que algo tenemos que hacer en este digital para trascender, normar de alguna manera el criterio de quien nos ve y nos oye y servir, que es la principal